Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Pedro Arevalo, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria y en el día de hoy les vengo a mostrar un ejercicio muy interesante donde nos piden hallar el esfuerzo máximo. Entonces, ¿qué podemos hacer para describir lo que tenemos? Tenemos una viga, tiene dos cargas distribuidas, son dos rectángulos. Aquí tiene un pasador, un rodillo, con respectivas distancias, y aquí la sección transversal. Entonces, nos piden que hallemos momento máximo y nos piden que hallemos C e I de eje. Estos dos parámetros son parámetros geométricos, los cuales los hallamos con la sección transversal. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se deben hallar las figuras. Entonces, primero partimos aquí. Esta puede ser nuestra primera figura, esta es nuestra segunda y esta es nuestra tercera figura. Entonces, hallamos el centroide en X y en Y con esta tablita. Entonces, empezamos por la primera figura. Este grosor de acá es 1 pulgada, este de acá también es 1 pulgada y este de acá también 1 pulgada. Entonces, empezamos con la primera figura. La figura es un rectángulo, pero quiere decir que su área es base por altura, lo cual sería 8 por 1 y nos quedaría que su área es 8. La segunda figura, tenemos su base es 1 y su largo es 10. Por lo tanto, multiplicamos 10 por 1 y nos da 10. Acá pasa igual, tenemos de base tenemos 4 y de altura tenemos 1. Entonces 4 por 1, 4. Entonces el X trazo viene siendo el centroide, que sería el centroide en X, porque aquí tenemos nuestro eje. Este sería X, este sería Y, y entonces empezamos a ver. La mitad de la primera figura sería 4, sería la mitad de 8, entonces aquí tenemos 4, ¿cierto? Entonces, la segunda figura, ¿a cuánto está el eje X? También se encuentra a 4. Y la tercera figura, si lo vemos, también se encuentra a 4 pulgadas. Ahora, en Y trazo, podemos notar que es la mitad de 1, que sería 0,5, ¿cierto? Porque 1 pulgada, la mitad de lo que está del eje Y es 0,5. ¿Cierto? Entonces, en la segunda figura empezamos a medir desde X, desde 0 en el eje de las Y. Entonces tenemos que la figura total, ¿cierto? La mitad son 5, más el 1 de acá nos daría un total de 6. Entonces, la última figura, que es el Y trazo de la tercera figura, lo vamos sumando. Aquí tenemos 1 más 10 nos daría 11. Y aquí, como el ancho es, la altura es 1, entre 2, 0,5, entonces nos queda 11,5. Entonces, vamos multiplicando. 8 por 4, 32. 10 por 4, 40. 4 por 4, 16. Entonces ahora multiplicamos el área por Y. 8 por 0,5 nos daría 4. 10 por 6, 60. Y 4 por 11,5 nos daría 46. Entonces hacemos la sumatoria de los X y por A y nos daría 88 pulgadas cúbicas. Y aquí sumamos 100, 6, 110 pulgadas cúbicas. Y acá en el área nos daría 22. Entonces sería la sumatoria del área. 22 pulgadas. Entonces, ahora vamos a hallar el X trazo y Y trazo.
con la siguiente fórmula. Borramos por acá. Nos queda entonces que X trazo es igual a la sumatoria de el área por XY sobre la sumatoria del área. Entonces nos va a quedar que es igual a 88 sobre 22. Y esto nos va a dar 4. Entonces para Y trazo sería la sumatoria de A por Y sobre la sumatoria del área, que era 22. Entonces nos va a quedar 110 sobre 22. Entonces nos va a quedar que esto es igual a 5. Entonces podemos decir que X trazo está acá, en la mitad de la figura, y el trazo está aquí, son 12, la mitad estaría por acá, aquí estarían 5. Entonces vamos a pasarlo con azul para que se vea más. Este sería nuestro eje neutro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora lo que necesitamos hacer es hallar C, ¿cierto? Ya tenemos nuestro eje neutro. Ahora vemos cuál es la fibra más alejada del eje neutro. Como podemos ver, esta aquí está menos alejada y esta está más alejada. Entonces lo que haríamos sería que C es igual a el total de la altura de la figura, serían 12, menos el eje neutro, que el eje neutro está a 5 pulgadas. Entonces me queda que C va a ser igual a 7. Entonces eso lo podemos anotar por acá. C es igual a 7 pulgadas, ¿cierto? Entonces ahora hallamos el I de eje con la siguiente ecuación, que nos dice que I de eje es igual a la sumatoria del área por D al cuadrado más I de centroide. El I de centroide varía según la figura. Como es un rectángulo, es base por altura a la 3. Entonces nos va a quedar que I de eje es igual a la sumatoria del área. Entonces vamos a empezar por figura. Empezamos por la figura 1. El área son 8, ¿cierto? Y la distancia sería 4,5 al cuadrado más un 12avo de la base, que son 8, por la altura a la 3. 1 a la 3, ¿cierto? Más, vamos a poner esto entre paréntesis, más la figura 2, vamos con la figura 2, nos quedaría que es igual a el área, que el área de la figura 2 fue acá, el área de la figura 2 4, entonces 4 entonces 4 por 6,5 al cuadrado más un 12avo del área. El área dio, el área de acá, el área acá nos dio los mismos 4, de son 4 por 1. El área nos da 4 y base
es la base por la altura a la 3. Entonces la base son 4, lo tenemos son 4 y la altura es 1. Entonces nos va a quedar que 1 a la 3, ¿cierto? Más la figura 2, que su área nos dio 10 por 1, 10, y su distancia viene a ser 1. Su distancia termina siendo 1. 1 pulgada elevado al cuadrado más un doceavo de su área por 1, 10 por 1, 10, 10, su base por la altura, y la altura, que son 10 también, aquí corregimos aquí, nos vamos a dar cuenta que la base es 1, entonces sería 1 por 10 a la 3, y nos va a quedar que es igual, la calculadora, que el I de eje es igual a, multiplicamos esto $162,67 pulgadas a la 4 más, en su sumatoria esto, 93,33 pulgadas a la 4 más 169,33 pulgadas a la 4, 425,33 pulgadas a la 4. Entonces ya tenemos C y tenemos I de eje igual a 425,33 pulgadas a la 4. Entonces ahora vamos a hallar el momento máximo, que este lo tenemos mediante el método de los tramos. Vemos que ahora vamos a utilizar la viga para resolver para poder hallar el momento máximo. Entonces, uniendo aquí la viga, vamos a pasar esto para allá. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos nuestra viga, ¿cierto? Entonces, estas cargas distribuidas tendremos que hacer que sean cargas puntuales, estas dos cargas. Pero primero vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Nos quedaría entonces aquí tenemos una reacción que sería Y. No utilizamos a X porque haciendo sumatoria por X nos da 0, entonces sería lo mismo meterla. Entonces aquí tenemos, por aquí tenemos 6Y y podemos hallar la fuerza de esta de una vez. Aquí en estos triángulos, en estos rectángulos, una altura de 100 y una distancia de 24. Entonces lo que hacemos es que multiplicamos 100 por 24 porque sería entonces base sobre altura y nos va a quedar que esta fuerza puntual es igual a 240. 240 libras
que sea libra por pulgada, las pulgadas se cancelan y nos quedan las libras. Entonces, podemos anotar por acá tras 240. ¿Sí? Y la fuerza que te trae la viga aquí, que son 100 libras. Y por acá 240 también, porque son los mismos rectángulos, con las mismas distancias, o tenemos que hacer el mismo procedimiento. Aquí tendría 6Y. Entonces, ya con las fuerzas puntuales y las dos incógnitas, lo que hacemos es que hallamos la reacción. ¿Cómo la hallamos? Haciendo sumatoria de fuerzas en Y con las ecuaciones de equilibrio. Entonces, indicando que hacia arriba son positivas. Entonces tenemos aquí AY más CY menos 240 menos 100 menos 240 igual a 0, donde nos queda aquí AY más CY va a ser igual 240 y 240 son 480, ¿sí? 580. Entonces lo pasamos al otro lado para que nos quede positivo. Entonces ahora hacemos sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en A igual a 0, donde tenemos que 240, la distancia de acá a acá son 24, la mitad serían 12 y 12. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar, para hacer sumatoria de momentos utilizamos las medidas anteriores, que eran 2 pies, 2 pies y 2 pies. Entonces esto acá nos quedaría como 1 y 1, entonces nos quedarían esta fuerza hace un momento horario, por lo cual es negativo, nos queda menos 240 por 1. La otra fuerza de 100 también hace un momento horario, entonces nos queda menos 100 por 2. CY hace un momento antihorario. Y la distancia que hay de acá a acá son 4, porque aquí están 2 pies. Y la distancia de acá a acá son 2 pies. Entonces nos queda más CY por 4. Y la última sería esta, que esta ya sería la mitad, que es 1, 1. Nos queda 1 más 2, 3, más 2, 5. Tendría más 240 por 5, donde podemos despejar CY, y CY nos quedaría que es igual a, sumamos esto, nos va a quedar 1640 sobre 4, que va a ser igual a 410. Entonces, ya hallamos CY. Entonces, como aquí tenemos que AY más CY es igual, entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar acá CY. Nos va a quedar entonces que AY va a ser igual, CY pasa hacia el otro lado negativo, a 580 menos 410. Nos va a dar un total de AY va a ser igual, restamos esto, nos da 170 libras. Entonces ya tenemos nuestras reacciones AY y CY. Entonces ya con las dos reacciones lo que tenemos que hacer es el método de los tramos. Entonces empezamos con el método de los tramos. Entonces, para el tramo número 1, vamos acá. Tramo número 1, aquí tenemos nuestro rectángulo, que son 10 libras pulgadas.
Y entonces aquí podemos ver cómo se parten los tramos. Los tramos se parten por las letras. Entonces por acá va pasando mi primer tramo, que es de A hasta B. De B hasta C pasa mi segundo tramo. Y de C hasta D pasa mi tercer tramo. Entonces vamos a analizar el primer tramo. La distancia que hay de A hasta 1 es X, porque es una distancia desconocida, no la conocemos. Entonces la distancia que hay de acá a acá es X. Pero como podemos ver, aquí tenemos una carga distribuida. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos puntual. Nos queda aquí. La altura son 10 y la base es X. Entonces, f de rectángulo nos va a quedar 10 por X, que es igual a 10X. Entonces, volviendo acá, lo que hacemos es que ya tenemos aquí nuestra fuerza puntual, que son 10X en todo el centro. Aquí tenemos a Y, que nos dio 170, y podemos empezar haciendo, aquí tenemos el cortante, que es V de X, y nuestro momento. Entonces empecemos con sumatoria de fuerzas en Y. Mira la U. Entonces nos queda, aquí tenemos 170 positivo porque va hacia arriba, 170 menos 10X menos V de X igual a 0. Entonces, quedando V de X, la pasamos hacia el otro lado y esto nos queda igual. Nos queda entonces V de X nos queda igual a 170 menos 10X. Listo, entonces ya tenemos V. Entonces ahora hallamos el momento. Como tenemos que partir esto entre 2, nos va a quedar la distancia de esta es X sobre 2 y esta X sobre 2. Entonces, sumatoria de momento en 0, indicando que antihorario es positivo, nos queda entonces 170 por X, más un sentido horario, va negativo, pero la fuerza se hace en un sentido antihorario, lleva positiva, 10X por X menos 2, que es la distancia que hay del centroide en la carga hasta donde estamos haciendo el momento, sería X sobre 2 más el momento igual a 0. Entonces nos queda que momento en X va a ser igual a el 2 divide el 10 y la C que se multiplica. Nos queda entonces, si dejamos de acá, pasamos todo hacia el otro lado, nos queda 170 X positivo menos 5, 10 entre 2, 5, X a la 2. Entonces, este va a ser nuestro primer momento, que es el momento del tramo número 1. Ahora, vamos a hacer el tramo número 2. Bueno, para el tramo número 2 tenemos la fuerza que era distribuida, la pasamos a puntual, multiplicamos 10 por 24, eso ya lo habíamos visto en el diagrama de cuerpo libre, nos queda puntual, tenemos la fuerza en 100 libras, AY que son 170 y las distancias. De acá, de A hasta el corte siempre va a ser X. Entonces, aquí ya nos da una distancia, que es la que hay en el rectángulo. Entonces, esta distancia de acá va a ser X menos 24. Y de esto menos Z nos va a dar esta distancia. Entonces, empezamos haciendo sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Nos va a quedar 170 positiva menos 240 menos 100
menos V igual a 0. Entonces V de X va a quedar igual, entonces pasa al otro lado, esto queda igual, lo sumamos, va a quedar, nos queda 340 menos más los 170, nos queda 170 menos 170. Entonces nos resta hallar el momento para esta sección. Entonces nos quedaría el momento de la siguiente manera: 170 por X, y como hace sentido horario, va negativo, ¿cierto? Si tenemos la fuerza, esta se divide en 2, son 12 y 12, entonces la distancia que hay de acá hasta acá sería X menos 12. Entonces tenemos que la fuerza la hace un antihorario, nos queda entonces más 240 por X menos 12, ¿cierto? Tenemos esta fuerza, faltan los 100, entonces 100 por X menos 24. Y nos estaría faltando el momento, más m de x igual a 0. Entonces nos queda que m de x, el momento en x va a ser igual a 170 x menos 240x, multiplicamos 240 por 12 y nos queda más 2880, ¿cierto? Entonces este aquí va positivo, nos queda más 100x va a quedar menos 100x, y 100 por 24 nos queda 2400 X. Ya, listo. Entonces los iguales los sumamos y nos va a quedar que m de x va a ser igual a menos 170 x más 5280. Entonces este sería nuestro momento en el segundo tramo, sería E. Entonces procedemos a dibujar el tercer tramo. Entonces, en el tercer tramo, necesito 3. En el tramo número 3, nosotros tenemos la sección esta. Esa parte nosotros no sabemos cuál es la distancia. Entonces, voy a dibujar el rectángulo. Entonces, de altura tiene 10 libras, 10, y la base viene siendo X la base viene siendo X menos 48. Entonces, hacemos base por altura, nos queda 10 por X menos 48. Va a quedar 10X más por menos 480. Entonces, esta sería nuestra carga puntual cuando dibujemos el tramo 3. Entonces ahora sí, vamos a dibujarlo. No sé si entonces aquí tenemos nuestra fuerza 240, fuerza de 100,
y la fuerza es de 10x menos 480. Aquí nos aparece AY, que son 170, y por aquí está CY, que son 410. Entonces, por acá pasa el corte. V de X, el momento en X, y su distancia, que son aquí acá 24, de acá también 24, y de acá a acá sería X menos 48. Sería la suma de estos dos. Listo. Entonces, hacemos sumatoria parcial en Y. Tenemos 170 positivo menos 240 menos 100 más 410 menos 10x menos 480 menos v sobre x. Entonces esto va a ser igual, v nos queda, la pasamos al otro lado, el resto nos queda igual y nos va a quedar menos 10x más 720. Entonces ahora hallamos el momento. El momento es más larguito porque ya tenemos más fuerza. Entonces, sumatoria de momento en el punto indicando el sentido, y nos va a quedar menos 170 porque hace sentido horario por la distancia total, que son x. Por x más 240 por x menos 12, y el 100 va por x menos 24 más 100 y menos 24, y 410 por x menos 48. Este hace un sentido horario negativo, en 48 nos está faltando esta fuerza del momento. Entonces esta fuerza va por aquí va. Nos queda entonces que esta fuerza será igual más, que hace sentido antihorario, 10x menos 480 por x sobre 2 menos 24 más el momento, igualamos a 0. Entonces, ahora despejando m, nos va a quedar que m de x en este tramo va a ser igual a menos 5x a la 2 más 720x menos, hacemos la suma de las x, nos da 720x. Ahora sumamos los números que nos quedan, los multiplicamos, nos da 25.920. Entonces, esta sería nuestra sección de momento en el tramo número 3. ¿Qué nos falta? Ya tenemos los momentos. Ahora vamos a hallar los momentos máximos. Fraccionante, que es cuando igualamos todo el momento a 0. Entonces, para el tramo número 1 nos va a quedar que es igual, buscamos el tramo número 1, el tramo número 1 nos dio igual a
10x menos 170 igual a 0. El tramo 1 va de 0 hasta 24. Entonces tenemos el diferencial del momento en x sobre el diferencial de x. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá nos va a quedar que x es igual a 17. Entonces, evaluamos. Aquí mismo. Evaluamos. Cuando el momento en x es igual a menos 5x a la 2 más 170x. Evaluamos cuando el momento en 0, momento en 17, y momento en 24. Entonces, reemplazando todo eso, metiendo en la calculadora, sabemos que en 0 va a dar 0. 17 nos va a quedar 1445. Y en 24, reemplazamos con 24, nos queda 1200. Entonces, ya tenemos los momentos de los 1400 y 1200. Tenemos que seguir evaluando a ver si encontramos momentos más, que nos den más altos los números. Entonces, anotamos el tramo número 2. Tramo número 2, que va de 24, x va de 24 hasta 48. Entonces tenemos que el momento es igual a menos 170x más 5280. Entonces tenemos que el diferencial de m de x sobre el diferencial de x va a ser igual a menos 170, porque la x se vuelve 1 y el número en la derivada se cancela. Entonces, evaluamos cuando m es 24 y cuando m es 48. Entonces, reemplazamos donde es 24, nos va a quedar 1445 igual es igual a menos 1200. Menos 1200. Ahora reemplazamos por 48, nos va a quedar menos 2880, y este va siendo el momento máximo por ahora. Ahora lo hacemos con el tramo número 3. Tramo número 3, buscamos el tramo número 3. Es igual, el tramo va de 48 hasta 72. Entonces el tramo es igual a menos 5x a la 2 más 720x menos 25.920. Entonces, unimos diferencial m de x sobre diferencial de x, desde la derivada,
Los 2 baja, multiplica el 5, da 10. X más 720, porque esto se cancela en un número. Y nos va a quedar igual a 0. Entonces la X nos va a quedar igual a, despejando, nos va a quedar igual a 72. La tenemos acá. El 10 pasa a dividir el 720 y nos queda que es igual a 72. Entonces vamos y evaluamos cuando el momento es 48 y cuando el momento es 72. Reemplazamos y cuando es 48 nos da el mismo número a la vez pasada, fueron 2880, y cuando es 72 nos da 0. Entonces cuando empezamos nos dio 0 y cuando cerramos nos dio 0. Eso quiere decir que vamos por un muy buen camino. Entonces, concluyendo, que tenemos que 2800 es el momento máximo. Entonces ya lo tenemos. Entonces ahora lo que hacemos es cerramos y vemos que el momento máximo lo encontramos en el tramo número 2, que fueron cuando m fue igual a 48, fue 2880. Entonces lo pasamos a valor absoluto, nos queda 2880, ¿cierto? Entonces ahora resolvemos la ecuación. Ya tenemos el momento máximo, tenemos, anotémoslo acá, $2.880. Ya tenemos las tres incógnitas que nos pedía la ecuación. Entonces lo que hacemos es reemplazar. Reemplazamos, entonces volvemos a escribir la ecuación. Y el esfuerzo máximo igual al momento máximo por C sobre y de va a ser igual momento máximo 2880 libras pulgadas por 7 pulgadas sobre, y dije que fueron 425,33 pulgadas a la 4. Entonces metemos esto en la calculadora y nos va a quedar que el esfuerzo máximo es igual a 47,4 libras fuerza sobre pulgadas al cuadrado. Esta unidad es lo mismo que PSI. Entonces esto es igual a 47,4 PSI. Entonces ya con esto damos resuelto a la incógnita que nos pusieron en el enunciado. Sabemos cuánto es el esfuerzo máximo. Muchas gracias por ver el video.